ha sido seleccionado la temática, el amor del Padre, para poder en este día ilustrar todo lo que se haga en esta convocatoria sobre lo que es la importancia de conocer y de disfrutar el amor de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero pedirles, leemos juntos la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Y el tema a enseñar en este día es el amor infinito del Padre, nuestra identidad y esperanza. El amor infinito del Padre, nuestra identidad y esperanza. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El amor infinito del Padre, nuestra identidad y esperanza. Hoy estamos acá para explorar una de las verdades más trascendentes, profundas y transformadoras que expresa la palabra de Dios. Y esta tiene que ver con la comprensión y conocimiento de lo que es el amor del Padre Celestial. Una realidad que abarca 3 tiempos: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios nos amó a nosotros primero, antes de nosotros amarlo a Él, declara la Escritura. Por lo tanto, en nuestro pasado, en la eternidad, desde antes de nuestra existencia, ya Dios estaba pensando en nosotros y manifestando un amor anticipado a favor de nuestra vida. La realidad de nuestros presentes es que Dios nos ama, y nos ama más allá de nuestros defectos, más allá de nuestras limitantes y más allá de nuestros errores. Y una realidad futura es que aunque somos amados por Dios y hemos sido hechos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay algo más que Dios hará, que Dios expresará y que Dios está haciendo actualmente, que traerá un fruto y un resultado en el futuro y por toda una eternidad. Y esta es una verdad que no solamente es transformadora, sino que también tiene una implicación profunda que expresa el corazón de Dios a favor de todos nosotros. Una verdad que tiene el poder de cambiar y transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Y consiste en el amor infinito de nuestro Padre Celestial. Por eso las Escrituras nos invitan a conocer esta maravillosa declaración que Juan en su contexto plantea de una manera tan precisa, con una expresión de admiración cuando empieza diciendo: mirad cuán grande, cuán indescriptible, cuán poderoso, cuán hermoso es el amor del Padre manifestado para con nuestra vida. Así que el apóstol Juan nos lanza un desafío, y este desafío consiste en mirar, en contemplar, en conocer, apreciar y disfrutar un amor que excede todo conocimiento. Y esa realidad que Juan nos lanza a forma de un desafío, la llamo desafío por el hecho de que este amor es diferente al amor que muchas personas conocen. No es un amor trivial, no es un amor transaccional, es un amor que define nuestra existencia, que nos llama a una identidad gloriosa, y esa identidad gloriosa la Biblia la establece como el hecho de ser llamados hijos de Dios. Esa realidad implica que Dios ha hecho un espacio para nosotros, y ese espacio que Dios ha hecho para nosotros lo ratifica el Evangelio según Juan capítulo 1 verso 11 en adelante. Dice la Biblia: a lo suyo vino, hablando de Israel geográficamente en su plano natural, los suyos no los recibieron.
Y a los que le recibieron y han creído en su nombre, Él les ha dado la oportunidad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos no nacieron de carne ni sangre, ni por voluntad de hombre y mujer, y varón y mujer, sino de Dios. Y esta realidad implica que Dios, a los que no habitábamos en familia, nos ha hecho un espacio en su familia. Nos ha dado una filiación llamada la filiación de hijos, pertenecientes a una familia tan amplia como podamos imaginar, tan vasta, que ocupa lugares geográficos que usted no tiene ni idea, ni yo tampoco, de dónde hay hijos de Dios, de los cuales conformamos parte de una misma familia en la fe, cuyo Padre eterno y celestial es el Señor nuestro, creador de los cielos y la tierra, y ese Señor nos ha dado el privilegio de llamarnos sus hijos. Diga conmigo, ¿qué privilegio tengo? ¿Qué privilegio tengo de pertenecer a la familia de Dios? De que Dios me hizo un espacio en su familia. No nacimos en el mismo hogar, no tenemos la misma línea genética ni el mismo tipo de sangre, no tenemos quizá el mismo ADN, ni la misma educación y cultura de infancia, pero pertenecemos a una familia. Y ese sentido de pertenencia trae afirmación. Ese sentido de pertenencia elimina la soledad. Usted no se siente solo cuando tiene una familia y un padre que le ama. Ese sentido de pertenencia nos da una mentalidad de herederos y de entendidos de que si tenemos un Padre y Él es el dueño de todo, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esta es una verdad gloriosa, poderosa e impactante. ¿En qué consiste? En que Dios nos hizo un espacio a nosotros para habitar en su familia. De manera que aunque padre y madre nos dejaren, con todo el Señor nos recogerá. De manera que aunque podamos pasar momentos difíciles, estaremos en apuros, en aprietos, pero no desamparados, no solos, porque Dios nos hizo un espacio dentro de su familia. Esto es grande, pero hay algo más grande. ¿Quieres saber qué es más grande? Que si Dios nos hizo un espacio dentro de su familia, lo más grande que yo he podido conocer es que Dios hizo un espacio más grande que el primero. Y el espacio Dios lo hizo en su corazón para nosotros. Así que usted y yo ocupamos un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y aquí yo tengo que hablar de una realidad cultural. Esa realidad implica algo que no es extraño para nosotros. Nosotros estamos viviendo en una especie de reingeniería social. Se modifica la mentalidad, la educación, los patrones de conducta para que el ser humano cada día piense que tener hijos y familia es un problema en vez de una bendición. Por eso la generación actual cada vez se caracteriza por querer tener menos hijos. Y la gente se casa y piensa tener hijos cuando acabe ya de hacer todo lo que quiere en su vida, porque lo ve a veces como una carga o como un inconveniente y no como una bendición. Esa es la realidad de nuestra generación. Por eso vemos que las culturas están cada día teniendo un tema de limitantes en cuanto a población, porque mucha de esta dinámica ha colocado en la mente de una nueva generación que tener hijos no es una bendición. Ahora, pensemos en nuestras generaciones anteriores. La mayoría de nuestros antepasados, el mínimo eran 6 niños o 5. ¿Alguno conoció esta dinámica, verdad? Bien. Conocí y he conocido familias que tuvieron 14 y otros héroes y heroínas que llegaron a andar y rondar cerca de los 20. ¿Usted conoció alguno, verdad? Por alguna manera inexplicable, todos se criaron, no crecieron con deficiencias y carencias afectivas, y aunque no había tanto conocimiento y letra como ahora, ellos fueron modelados en muchos casos, en la mayoría, aún con la ignorancia de su momento, con hogares que pudieron evidenciar amor. Amor que daba para compartir lo único que había para todos. Los que vienen de familias numerosas saben que en una familia numerosa
Después de cierto número, el segundo, el tercero, el cuarto y el del medio siempre heredan al más viejo. Los zapatos que se quedan, la camisa que no le sirve, es la que el otro estrena. El del medio paga el precio de que no la puede usar por mucho tiempo porque tiene que pasársela al más pequeño. Los más pequeños de una familia numerosa terminan siendo criados por los hermanos de medio y los mayores, porque ya los papás a veces no dan para poder repartirse entre tanto. Y esa era la realidad cultural de décadas anteriores. Ahora, yo he tenido la oportunidad de estar delante de héroes e heroínas que han criado familias con limitantes de recursos, pero sin carencia de afecto, familias que hoy día evidencian en su generación las marcas de haber crecido en hogares donde había carencia de ciertas cosas materiales, pero estaban abastecidos en su totalidad de amor. Y he tenido la oportunidad de dialogar con personas de otras generaciones que tuvieron tantos hijos y le he hecho una pregunta en varios escenarios. ¿Cómo ustedes pudieron amar a tantos muchachos de una manera precisa y responsable? Y la respuesta que he encontrado en común es que el corazón de un padre y de una madre tiene un espacio específico del tamaño de cada hijo. El que es muy molestoso cabe en un lado. El que es inquieto cabe en el otro. El que no es muy obediente también. Y para cada uno hay un espacio de amor reservado. Y eso es un amor con deficiencias humanas. Imagínense lo que implica que Dios haya hecho un espacio en su corazón para cada uno de nosotros para darnos de un amor incondicional. Un amor que no es transaccional, un amor que no tiene límites y un amor que es dado abundantemente, sin reproche y que es disponible para todo aquel que lo procura, sobre todo para aquel que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ese es el amor del Padre Celestial, un amor cargado de esperanza, un amor que transforma, un amor que produce transformación, empezando desde adentro en nuestro corazón. La realidad es que a nosotros nos cuesta comprender este amor. Y es que si vemos el modelo del mundo en que nos ha tocado vivir, es interesante que tomemos en cuenta que el mundo que hoy conocemos es un mundo que la Biblia lo caracteriza porque tiene una carencia de afecto natural. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Hombres amadores, pero de sí mismos, egoístas, ávaros, sin afecto natural y que les cuesta expresarle amor a su generación. Un mundo totalmente transaccional, un mundo que opera mucho confundiendo amores que tienen otra expresión con un amor que es genuino. Por eso hoy día nuestra generación piensa que tener una intimidad sexual es hacer el amor, o llama amor a algo que puede ser un acto vacío, porque hay una incomprensión y una distorsión del concepto de amor. Por eso para nosotros cuando escuchamos hablar de que hay un amor inagotable, eterno, amplio, ancho, tan profundo que nos cuesta a nuestra mente finita entender, es porque comparamos ese amor con otros amores. Y suele suceder que muchas veces cuando ha habido una carencia afectiva en etapas iniciales de infancia, cuando un niño no tuvo el modelo de un padre, cuando no hubo el amor de padres en un hogar, y si hubo presencia de padres, no hubo expresión de amor, porque uno solo da lo que ha recibido y reproduce lo que tiene, y si alguien no le modeló a ese padre o esa madre, difícilmente pudieron modelarle a su generación. Cuesta mucho conocer a Dios como un Padre amoroso, porque uno tiene la limitante de un Padre terrenal que no expresó algo, y ahora cuesta entender que un Padre invisible, eterno, puede expresarlo a nuestro favor. Si fuimos castigados severamente y de manera injusta, violencia doméstica de algún índole o infantil, entonces cuesta ver a Dios como un Dios amoroso. Solamente lo percibimos como un Dios castigador, disciplinador y con un látigo en la mano esperando a que me equivoque. Esa realidad combinada con un mundo en donde el amor se ha distorsionado, nos lleva a entender que nuestra generación tiene varias limitantes para comprender la dimensión del amor de Dios.
La primera de ellas es la condición del tiempo en que vivimos. Amor transaccional, condicionado, interesado y deficiente. Características de ese amor de este tiempo: amor de corta duración, amor condicionado, transaccional y deficiente. Hay personas que no saben amar porque no han conocido el verdadero amor, y solo se puede dar aquello que hemos recibido. Así que la realidad es que este es nuestro primer desafío. El segundo, no haber tenido un modelo correcto, entonces no nos hace comprender lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Pero la realidad es que hay un tercer desafío grande para comprender y mirar este amor tan amplio de parte de Dios. Es la limitante de la riqueza de las palabras de nuestro idioma. Por ejemplo, usted le dice a un amigo: amigo, te amo, te aprecio. O una amiga, si es usted dama, poniendo el ejemplo, le decimos a nuestros hermanos que le amamos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Pero no logramos diferenciar un amor del otro. La realidad es que aunque nuestro lenguaje es rico en algunos contextos y etimologías, dentro de lo que tiene que ver con la cultura donde se escribe esta palabra, había una riqueza muy amplia que buscaba darle connotación a cada palabra declarada. Y los antiguos griegos usaban 4 expresiones para hablar de amor, de manera que podían diferenciar la una de la otra. Y de las 4 haré una breve mención de cada una. La primera, que era muy relevante en aquella cultura, era la expresión de amor eros. Es lo que en realidad era una palabra empleada para hablar de un tipo de amor, y ese amor describía lo que podemos imaginar de la palabra misma. Era un amor erótico. Ese amor relacionado con la sexualidad y con la atracción es el amor eros en el antiguo pensamiento griego. La segunda palabra es la palabra estorge. Esta palabra se usaba para referirse a un amor de familia, un amor que puede existir entre padre e hijo, familiares en general, pero de manera específica de padre e hijo. Yo quiero hacer un aclarando. Si usted sabe de un padre que está viendo o viviendo una experiencia de dolor con un hijo, enfermedad, conflictos, situaciones quizás de limitantes de algún índole, problemas de algún tipo de magnitud, usted solo tiene que hablar con ese padre y decirle qué estaría dispuesto a hacer para que ese hijo no padeciera lo que está padeciendo. Si el correcto corazón y amor configurado está en ese padre, lo primero que usted puede escuchar, o tal vez en un momento, es que ese padre sería capaz de asumir el dolor de su hijo para que su hijo no tenga que padecer lo que está viviendo. Este es el amor estorge. Tú prefieres que te inyecten a ti cuando tienes un bebé y está llorando y hay que inyectarlo. Prefieres que te duela a ti. Prefieres llorar, pero quitarle ese dolor a alguien que salió de ti porque tiene parte de tu corazón y ocupa un lugar relevante en tu corazón. Este amor tiene características, pero este amor es el segundo de 4 que usaba el pensamiento griego para describir esta realidad. El tercero era la palabra filia, y la palabra filia tiene que ver con un tipo de amor filial. Esta tercera palabra usada para amor habla de un afecto fraternal, amistad genuina, de una profunda comunión y vínculo que nace un verdadero compañerismo, y podría describirse como el mayor amor del cual el hombre es capaz de dar sin necesariamente haber conocido a Dios. Yo he conocido personas que no son creyentes, que no han tenido la experiencia de la transformación de su vida, pero llevan amistades de 40, 50, 60 años, y la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo, pero en tiempos difíciles se convierte más que un hermano. Hay amigos más cercanos que familias sanguíneas. Usted lo sabe, ¿verdad? Porque la palabra filia describe ese vínculo de comunión relacional, de solidaridad, de compañerismo, de sentido de que lo que le duele al otro te duele a ti y lo que le alegra al otro te alegra a ti. Pero hay una cuarta declaración que esta trasciende todas, y es la palabra ágape. Y esta cuarta palabra para amor
implica y describe un amor, número uno, que ama sin cambiar. Un amor que involucra el entregarlo todo sin esperar ni pedir nada a cambio. Un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable, indeseable, alguien que otros no quieren, no aman, no soportan. Pero ese amor ágape trasciende cualquier barrera que pueda existir. Y ese amor es un amor que ama aun cuando al impartirlo no es recibido sino rechazado. Y este amor solo lo puede expresar la naturaleza de Dios. Es que usted pueda seguir amando aunque usted no es correspondido en la atención y el cuidado que este amor demanda. Solo Dios puede hacer esta realidad. El hombre humanamente retira su afecto cuando no es correspondido. Busca pagar mal por mal. Busca devolver con la misma moneda. El amor de Dios no está haciendo transacción, está expresando de una fuente sin buscar nada a cambio. Esa realidad entonces cambia el escenario. Ese amor ágape da y ama porque quiere, no demanda y espera por lo que ha dado. Da y ama porque de alguna forma es la naturaleza y tiene tres características que describen la naturaleza de Dios. La primera de estas tres características es que es un amor sacrificial, se sacrifica, no es un amor cómodo, es un amor sacrificial. Número dos, la segunda naturaleza es que es un amor dador, busca más dar que lo que procura recibir. Y número tres, es un amor absorbente. Y estas características evidencian que ese amor ágape corresponde a lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero esta realidad también produce resultados. Y este amor ágape tiene que ver con aspectos sumamente relevantes. Este amor ágape produce una especie de armonía entre lo que tiene que ver con la compasión y la comprensión hacia ponerse y colocarse en los zapatos del otro, ya sea que está sufriendo o que está viviendo algún momento de celebración. Por lo tanto, este amor ágape es el que hace que nosotros podamos llorar con el que llora e identificarnos, no ser indiferentes y reír con el que ríe. Uno de los síndromes más peligrosos y letales de nuestra generación, cuando abordamos este tema, tiene que ver con que nuestra generación ha adoptado un sentimiento totalmente contrario o una actitud al amor ágape. Y es que muchas personas creen que el odio es lo totalmente opuesto al amor y es una expresión opuesta al amor. Pero la realidad es que lo más opuesto al amor se llama la indiferencia. Y esta es una generación que sabe voltear el rostro para otro lado y seguir de largo para ser indiferente ante la necesidad ajena. Ahora, lo que no se le escapa es sacar el celular, pasar un videíto y mandárselo a los demás. Yo he visto personas en accidentes muriéndose y nadie los asiste porque están ocupados grabando para llevar la primicia de que lo vi primero. ¿Usted ha visto algo así? Esto está la ley de la tecnología en nuestra mano. Y se muere la persona y nadie la asiste porque la ocupación en tener la primicia era más importante que en expresar el amor al prójimo. Es una generación que se enfoca y tiene como prioridad el atender sus propias necesidades y demandas, amor propio excesivo, que raya a veces en el amor por sí mismo, y eso hace un culto a la meritocracia, al hedonismo y a todo lo que tiene que ver con la búsqueda de placer, pero no está dispuesto a sacrificar nada por otro, y esto es contrario al amor de Dios. El amor de Dios busca el dar, es sacrificial. Por eso, al ser dador y ser sacrificial, se enfoca más en qué está pasando con el otro, a en qué puedo recibir del otro. Pero ese amor, conforme a la palabra de Dios, expresa la naturaleza de Dios. Y Dios quiere que conozcamos el amor puro del Padre Celestial. Porque probablemente los modelos de amor que hemos tenido
están tan llenos de carencia que por eso no sabemos amar. Hay personas que les cuesta decirle a alguien te amo, a un hijo, a un cónyuge, a un familiar, a un amigo, porque nadie se lo dijo nunca. Y si se lo dijeron o se lo mostraron de manera distorsionada. Se sintieron usados, defraudados, traicionados. El amor que se experimenta en etapas de la vida, cuando se está en adolescencia, puede ser una distorsión total. ¿Cuántas personas han vivido el destrozo de una relación dañina en su vida y como resultado su vida cambia y jamás pueden ser los mismos? ¿Cuál es el amor distorsionado que hemos conocido? ¿Cuál es el modelo erróneo de amor que hemos conocido? ¿Y cuál es el efecto letal o destructivo que esto está creando en nuestra realidad? Cual sea el caso, el amor de Dios es capaz de sanar cualquiera de estas experiencias traumáticas vividas. Pero hay tres realidades que este texto comunica. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más precisa. La primera realidad es la magnitud del amor del Padre. Por eso Juan dice y declara con una verdad poderosa y comienza con la exclamación diciendo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por eso el amor del Padre no es ni superficial, pero tampoco es un amor pasajero, sino un amor permanente. Y esa realidad, entonces, en un tiempo donde la gente ama muy a corto plazo, se le acaba muy rápido, se casan hoy y a los 6 meses ya no aman a aquel con que se casaron. El amor pareciera que ya está tan de corta duración que nos cuesta entender el amor eterno del Padre Celestial. Este amor es infinito, sin condiciones, y se manifiesta en el hecho de que somos llamados hijos de Dios. Y la magnitud de este amor produce transformación en nuestra vida. Y ese amor no se limita a palabras vacías y huecas, ni a promesas vacías, sino a una realidad demostrativa, porque Dios no solamente nos ama y lo dice en su palabra, sino que lo demuestra a cada momento, en cada instante y cada día de nuestra vida. ¿Usted ha experimentado el amor de Dios a diario? Yo lo experimento continuamente en mi diario vivir, en su cuidado, en su protección, en su sabiduría para con nuestra vida, en aquello que ha puesto a nuestro lado, la gente con que ha bendecido nuestra vida. Tenemos tanta evidencia de que el Padre nos ama, y si el Padre nos ama, esto será suficiente para vivir contentos, agradecidos, afirmados, porque la afirmación que produce el amor de un padre no tiene comparación. Cuando un hijo tiene identidad definida, cuando un hijo sabe que su padre le ama, que cuenta con su padre, lo podrán descalificar, criticar, hacerle la guerra, pero nada te derribará, porque basta con saber que tienes un padre que te ama y cree en ti. Imagínese que el nuestro es el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, aunque todo se levantare en nuestra contra y aunque todo nos dejare, con todo el Señor nos recogerá. Y Jeremías lo sabía. Y si usted es de lo que le gusta leer la Biblia, le invito a que lea Jeremías 31:3. Y como lo sabía, dijo lo siguiente: el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué hacia ti mi misericordia. Por eso este amor transforma nuestra identidad. Y la primera declaración contundente de este texto es la magnitud del amor del Padre. La segunda realidad que comunica lo que Juan nos dice por medio de la palabra de gracia es cuál es la reacción del mundo y nuestra identidad ante este amor. Y cuando hablo del mundo y nuestra identidad como hijos de Dios, es por una razón. Él dijo, por esto, por ese amor tan grande, es que el mundo no nos conoce. ¿Y cuál es la causa? Porque como no le conoció a Él y no entiende lo que usted y yo estamos viviendo, entonces no pueden comprender lo que usted y yo experimentamos. Por eso el que no tiene a Dios no sabe cómo usted puede estar tranquilo teniendo problemas. El que no conoce el amor del Padre no sabe por qué
Cuando uno va a la presencia del Señor y adora al Señor, ora, habla con Dios, se quebranta, llora y su corazón se rinde. Quien vive sin Dios y sin esperanza y no tiene esta naturaleza, entiende que eso es un acto de demencia o de locura o de irresponsabilidad, de no atender un problema por probablemente aprender a confiar en Dios. Y yo no estoy hablando aquí de grados de irresponsabilidad acompañados de superfe. Estoy hablando de aprender a confiar y a depender del amor del Padre Celestial. Y la realidad es que como hemos adoptado la identidad de hijos de Dios, desarrollamos un vínculo de comunión con nuestro Padre, que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, algo que es ajeno a quien no tiene a Dios en su corazón. Por eso el mundo no lo entiende, no lo conoce. Y no ha de sorprendernos si nos critican, si nos quieren callar, silenciar, porque no entienden el amor que ha sido derramado y manifestado en nuestro corazón. El mundo no conoce al Padre, por eso no lo puede comprender y mucho menos podrá comprender el amor con que el Padre nos ha amado a nosotros. Y la tercera realidad que este texto comunica es la esperanza en esa manifestación futura de este amor. Este amor operó desde nuestro pasado, desde el pasado, la antigüedad, Dios amándonos primero a nosotros antes de nosotros a Él. Este amor opera en el presente, trayendo transformación continua a nuestra vida, de manera que porque Dios nos ama, no nos deja como estamos, sino que nos transforma hasta llevarnos a su semejanza. Y este amor nos lleva a una realidad futura. Esa realidad futura plantea que aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Estamos en proceso, pero lo más glorioso Dios lo dejó para el final. Y esa esperanza futura habla de cuando un día podamos ser a su semejanza. Y esa realidad práctica tiene que ser evidenciada. Aquí tenemos el entendimiento. Dios quiere que entendamos, comprendamos su amor. Dios quiere que disfrutemos su amor. Y Dios quiere que evidenciemos su amor. Entender, ayúdenme, entender, disfrutar y evidenciar. Esta última palabra, evidenciar, implica amor de forma práctica. Yo he aprendido que en vez de usted pasarse el día diciendo te amo, te amo, te amo, usted lo resuelve fácil, no dejando de decirlo, pero demostrándole un poquito. Porque es que a veces decimos que amamos, pero no lo evidenciamos con nuestra conducta. Usted ama a su papá y su mamá, no espere que se muera para llevarle flores y que sepa que lo amaba, porque no se va a dar cuenta. Evidéncielo dándole una llamada, dedicándole tiempo, prestándole atención. Usted ama a su cónyuge, evidéncielo con detalles. Y eso no sustituye la expresión verbal, pero es una manera de evidencia. Y usted dice que ama a su hermano, pues demuéstrelo en su accionar. Así que no basta solo con saber que nuestro Padre Celestial nos ama, sino también Él lo ha evidenciado, cuidándonos a diario y derramando su amor en nuestros corazones. Y esa realidad del amor evidenciado tiene principios que lo comunican. El primero de ellos es a través de la reciprocidad. Cuando somos recíprocos, vamos a tener atención y detalles y vamos a tener una bilateralidad con aquellos que nos muestran afecto. La segunda realidad que evidencia de manera práctica este amor es la transparencia. Cuando somos íntegros, vamos a ser de una sola pieza. Y les voy a dar aquí un consejo, que no me lo pidieron, pero por si acaso les sirve de algo. Si usted dice que ama a alguien, no acepte que alguien le hable en contra de quien usted ama si esa persona no está presente. Y ese ejercicio no falla. Pero usted dice que ama a alguien y deja que lo destruyan por ahí. En ausencia, su amor es cuestionable. El amor es de una pieza. No tiene múltiples piezas y no es algo como que en un momento es de un color y otro de otro. Tercero, ese amor tiene que ser de sostenimiento y soporte. Allí es donde podemos ser quienes sobrellevamos la carga los unos para los otros. Cuarto, un amor genuino se evidencia en la capacidad de perdonar. Y quinto, el amor del cual está hablando de Dios se evidencia en lo práctico cuando aprendemos a servir.
No hay mayor amor que poner su vida por otro. Servir es una expresión de amar, servir a Dios y sobre todo cuando servimos a los hombres. Y esta realidad entonces tiene que ver con una declaración que hace 1 Tesalonicenses 4:9, cuando dice el texto bíblico: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros sabéis sobre esta realidad. Y esa realidad habla de 3 vías por las cuales expresamos este amor: el amor a Dios, el amor a Cristo y el amor al prójimo. El amor a Dios, Mateo 22:38 lo describe como el primer y gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Pero este amor se expresa de diferentes formas: con todo el corazón, de manera integral; se expresa por medio de la obediencia y se expresa por medio de guardar su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, mi palabra. Y este amor tiene una recompensa. ¿Cuáles son las recompensas de amar a Dios? Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Segunda recompensa: el que ama a Dios será guardado por él. Salmo 145, verso 20. Y tercera recompensa de muchas, a las que me limito en 3, es que el que ama a Dios será librado por él. Salmo 91, verso 14. Y él le librará por cuanto ha puesto su amor en mí. Y esta realidad es poderosa. Segunda vía de expresión práctica de este amor es amando a Cristo. Y un requisito indispensable para esto es que la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Así que usted no puede decir que ama al Padre si aborrece al Hijo. Y amar a Cristo entonces tiene varias formas de evidenciarlo. Una de ellas, Mateo 10:38, se evidencia cuando yo aprendo a tomar la cruz y seguirle. Es una forma de expresar cuánto le amo. La segunda, cuando le sirvo. Y la tercera, cuando le obedezco. Pero quien ama a Cristo tendrá recompensa. La primera: el que ama al Hijo será amado y honrado por el Padre. Al que me sirve, mi Padre le honrará, dijo Jesús. La segunda es que disfrutamos de una íntima comunión con el Padre por medio del amor que expresamos a su Hijo. Y la tercera vía de expresión práctica de este amor se llama amar al prójimo. Y esta sí es verdad que nos pone a prueba. Porque el amor al prójimo es un segundo gran mandamiento. Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Pero es ordenado por Dios. Pero es la evidencia inequívoca de la que la verdad está en nosotros. Porque 1 de Juan 4:20 dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso y la verdad no está en sí. Cuando yo amo a mi hermano, la verdad está en mí. Cuando yo digo que amo a Dios, pero no quiero saber de mi hermano, lo que estoy diciendo es que la verdad hace tiempo no está en mí y opero en las tinieblas de la mentira. Y esa realidad nos lleva a entender que hay evidencias que tiene que tener prácticas que expresen que el amor de Dios y del Padre ha sido manifestado en nuestros corazones. Si esta no está, no hemos conocido este amor genuino y entonces debemos de procurar conocerlo. Pero esta realidad la expresa puntualmente Mateo 25, 35 al 40. El texto dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron diciendo, o responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o te sustentamos o te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y el rey respondió y dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A quién ves cuando sirves a alguien? ¿Estás viendo a la persona que te puede devolver el favor, merezca o no, si en realidad es merecedor de lo que estás haciendo? ¿O estás viendo al Señor que está representado en esa persona? Si lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Y este amor tiene evidencias prácticas. Ese amor pasa de la teoría a la realidad práctica. Se evidencia vistiendo al desnudo.
visitando al enfermo, perdonando las ofensas grandes o pequeñas, soportando al débil en cuanto a la fe, cubriendo la falta los unos de los otros, soportando con paciencia los unos a los otros y aprendiendo a corregirnos en amor. Y esa realidad entonces trae una evidencia práctica del amor que el Padre ha derramado en nuestros corazones. Yo quiero aplicar 3 ejemplos que dio Jesús y concluir, o 2 ejemplos y una historia que involucra algo que sucedió en el inicio de lo que tenemos como la Biblia nuestra, que involucra la ilustración práctica del amor del Padre siendo expresado y manifestado en las vidas. La primera historia aparece en Lucas 15, 11 al 32. Habla de un hijo perdido. Vimos la ilustración hoy de manera muy práctica acá. Y Lucas 15, 11 al 32, Jesús cuenta la historia de un joven que fue al padre, pidió la herencia. Comenzó a vivir una vida desordenada en un lugar lejano. Al quedarse sin dinero, regresó a casa arrepentido, dispuesto a trabajar como un sirviente por un jornal más. Sin embargo, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Le dio el mejor vestido, organizó una fiesta en su honor. Y esta historia ilustra el amor incondicional del Padre Celestial. Ese amor perdonador, redentor, que nos invita a regresar a Él cuando hemos desconectado nuestro corazón de Él y a ir a Él con confianza de que no seremos rechazados porque Él es capaz de levantarnos de la condición en que estamos. La segunda historia habla en Juan 8 del 1 al 11 de la historia de una mujer adúltera. Y esta tenía un problema más grave. El adulterio era condenado por la ley de aquel momento. Y la realidad era que era una violación al pacto que había asumido delante de las autoridades y ante el Señor. Y esto tenía severo castigo. Pero el problema de esta mujer era tan grave que ella había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y el sistema religioso, compuesto por todos los que tenían que ver en aquel tiempo con los fariseos, vinieron a Jesús, empezaron a acusarla, le pidieron que él la acusara para ellos entonces, listos con piedra en mano, matarla conforme la ley de Moisés decía. Jesús entonces lo que hizo fue que en medio de esta especie como de provocación a ver cuál era su opinión y entonces la validación de esa conducta de ellos, él empezó a escribir en tierra, en el suelo. Y todavía, por más que se ha querido, no se ha logrado identificar qué fue lo que escribió. Pero la realidad es que después que escribe en el suelo, se levanta a darle una respuesta y le dice: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. La Biblia describe que al ver esto, empezaron a retirarse unos y otros porque todos sabían que la piedra primera le tocaría a ellos. Entonces Jesús, al ver que ninguno se atrevió a condenarla, le dijo a la mujer: ni yo te condeno, tus pecados te han sido perdonados. ¿Amor qué? Incondicional, pero acompañado de responsabilidad. Ninguno de los que te acusaban se ha podido quedar. Te perdono, ni yo te condeno, pero cuando tú te vayas, no peques más. Responsabilidad adquirida con un amor que es incondicional. Si nosotros hablamos de un amor incondicional como el del Padre, pero no de una responsabilidad acompañante, entonces vamos a abusar la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso hay tantas personas que hoy Dios los perdona y mañana se embarran en el mismo lodo. Porque como hay perdón, misericordia, gracia e incondición de amor, creen que no hay tampoco régimen de responsabilidad adquirida con aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. La obediencia perfecta no es aquella que se hace por miedo al castigo, sino por amor al acto que recibimos. No es que yo me porto bien porque me va a caer un rayo. Es que yo no me quiero portar mal porque Dios ha perdonado tanto de mi vida que no tengo cómo agradecerle sino obedeciéndole y manifestando amor por medio de la obediencia. Y esta realidad habla de este segundo ejemplo y con el tercero concluyo lo que es esta enseñanza y la aplico la misma. El tercero es la historia muy conocida
que aparece en Génesis 22 del 1 al 14, usted la puede estudiar, del padre de la fe, cuyo nombre era Abraham, pero a raíz de su vida de fe y comunión con Dios, se le hizo un espacio a las letras y se le colocó una H y hoy lo conocemos como Abraham, padre de la fe. Este Abraham, Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac. Y como sacrificio en el monte Moriah, Abraham va y obedece a Dios. Abraham tenía una fe incondicional con lo que Dios solicitaba. Aunque Dios no promovía, ni nunca promovió sacrificio de humanos, estaba probando la disposición y obediencia de Abraham en su corazón. Así que cuando Abraham obedece y se prepara para ofrecer el sacrificio, en el último momento encontramos cómo este sacrificio de su hijo que más amaba no contaba con una provisión divina. Dios ofrece y provee un cordero, y este cordero para el sacrificio es aquel que demuestra que ante la fe de Abraham había un cuidado y una protección de Dios para con él y su descendencia. Como resultado, esto ilustra lo que hizo el Padre Celestial. Dios nos ha amado de tal manera y su amor es tan admirable y eterno que Él no le bastó solo con expresarlo a nosotros, sino que dio a su único Hijo, a su unigénito. Lo vimos hoy expresado en lo que teníamos acá cuando se hablaba de Juan 3:16. Ese acto de amor insuperable que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús, llegó a un punto en donde Dios también ratifica, y si Él dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Por lo tanto, la realidad es que Dios es la fuente máxima de un amor incondicional. Un amor que excede todo conocimiento, que la mente natural no logra comprender el porqué de tanto amor y tanta bondad. Un amor que Dios lo da a conocer por medio de Cristo, y un amor que se fundamenta en Cristo, y un amor que produce el resultado que trae cuando hay un sufrimiento genuino, dador y sacrificial. Y la realidad es que el Salmo 91, 14, 16 dice que este amor tiene gran recompensa. Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también le libraré, es lo que dice el Señor. Así que la realidad es que Dios nos predestinó en amor. Dios nos perdonó en amor, nos justificó en amor y nos ha salvado en amor, porque el amor es la máxima expresión de la naturaleza de Dios, y Él se describe como un Dios de amor. Y Él desea que seamos plenamente capaces de entender la anchura, la altura, la dimensión de este amor. Y ese amor que tiene anchura, longitud, profundidad y altura, es un amor que Dios quiere que comprendamos, disfrutemos, apliquemos a nuestra vida. Y es que ese amor se efectuó en su máxima expresión en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ese sacrificio estamos aquí hoy. Por ese sacrificio conocemos del Señor. Sabemos y tenemos convicción de que si no estamos en este mundo, tendremos una vida eterna que disfrutar en la eternidad. Pero por ese sacrificio también Dios quiere que hoy medites, si no lo conoces y si vives sin Él y sin esperanza en este mundo, en la gloriosa oportunidad que estás desaprovechando de disfrutar del amor que excede a todo conocimiento. En la cruz se efectuó la máxima expresión de este amor, y esta cruz apuntaba a 4 direcciones. La primera, el amor de Dios, que es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, por difícil y oscuro que haya sido la realidad de su vida y de su pasado. Anchura. Segunda realidad de esta expresión es que este amor en la cruz manifestado fue lo suficientemente largo para durar hacia toda la eternidad. Tercera realidad, este amor ha sido expresado como lo suficientemente profundo para alcanzar al peor de los pecadores, y lo suficientemente alto para, si nos desconectamos de lo eterno, reconectarnos con la eternidad.
Este amor del Padre no solamente quiere ser conocido, no solamente quiere transformarnos, sino también quiere que lo disfrutemos y que podamos no solamente disfrutarlo, sino también evidenciarlo para con otros y poder ser unos dispensarios que den por gracia del amor que del Padre hemos recibido. Este amor del Padre Celestial es la fuente de nuestra identidad, el desafío ante un mundo que vive sin Dios y sin esperanza, y la esperanza que nos aguarda para el futuro. Del amor que hablo es el amor infinito del Padre, el cual es nuestra identidad y esperanza, y que la Biblia dice, y es la conclusión del lugar donde comencé en 1 de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y es por esto que el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios, pero esto que es poderoso es la antesala, porque todavía aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es mi oración que la gracia de Dios permita que este amor sea revelado en su máxima expresión en nuestros corazones, que lo podamos recibir, que lo podamos conocer y que lo podamos disfrutar, y si no lo hemos conocido, que hoy le abramos nuestro corazón para que Dios pueda derramar su amor en nuestros corazones.